Hola a todos, hola a todas y bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Me da muchísima emoción saber que están aquí para compartir un ratito con nosotros. Hoy, amigos, tenemos un tema que me toca muy de cerca, porque vamos a hablar de algo que evoca nostalgia, risas y sobre todo, un cariño inmenso. Y es que Demet y Can reviven a Early Bird. Sí, han escuchado bien. Aquellos que nos siguen desde hace tiempo o que conocen la serie Erkencicus entenderán la magnitud de lo que esto significa. Para los que no se preocupen, porque en este vídeo les vamos a contar todo. Vamos a sumergirnos en este reencuentro mágico y revivir, juntos, los momentos inolvidables que nos regalaron Demet Özdemir y Can Yaman como Sanem y Can. Así que, ya saben, prepárense para un viaje lleno de emociones. Agarren sus palomitas, sus bebidas favoritas y acompáñenme. Y antes de que empecemos, por favor, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Ahora sí, listos, cámara, acción. Bueno, como les decía, hoy la cosa va de Erkencicus, o Early Bird, la serie turca que nos robó el corazón a muchos. Y el bombazo de la noticia es que Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas, volvieron a juntarse. Sí, después de un tiempo considerable separados profesionalmente y después de rumores, expectativas y, por qué no decirlo, un poco de incertidumbre, nuestros queridos Sanem y Can han resucitado, al menos en nuestros corazones. Y no solo eso, sino que se han reunido en un proyecto que, aunque no sea un trabajo cinematográfico completo, es algo especial, un comercial. Un comercial, sí, pero un comercial que ha hecho vibrar a los fans de todo el mundo. Este reencuentro, amigos, es mucho más que un simple trabajo. Es un reencuentro de dos personas que construyeron una conexión mágica en la pantalla. Una química que traspasó la pantalla y llegó directo a nuestros hogares. Y lo más emocionante es que, al parecer, la química sigue intacta. Las fotos, los vídeos cortos y los comentarios que han surgido alrededor de este comercial nos demuestran que la chispa entre ellos sigue viva. Es como si el tiempo no hubiera pasado, como si el destino, con su magia inefable, los hubiera vuelto a unir, aunque sea por unos instantes, para recordarnos la belleza de la conexión que una vez compartieron. Pero, ¿qué nos hizo vibrar tanto de Erkencicus? ¿Por qué esta serie nos marcó tanto? La respuesta es simple: por su romanticismo, por su humor, por sus personajes entrañables y sobre todo por la relación entre Sanem y Can. Esa pareja que nos hizo suspirar, reír y por momentos hasta llorar. La historia de una joven aspirante a escritora que se enamora de su jefe, un fotógrafo exitoso y enigmático. Una trama llena de enredos, malentendidos, obstáculos y sobre todo, mucho amor. Una historia que, a pesar de su aparente sencillez, tocaba fibras sensibles en el corazón de la audiencia, que anhelaba un amor puro, sincero y apasionado como el de Sanem y Can. Recuerdo perfectamente cuando vi la serie por primera vez. Me enganchó desde el primer capítulo. La frescura de Sanem, su espíritu libre y soñador, contrastaba perfectamente con la seriedad y el misterio de Can. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, los gestos, todo era perfecto. Y claro, la ambientación, la música, la fotografía, todo contribuía a crear esa atmósfera mágica que nos atrapó a todos. Era como si nos transportaran a un mundo de ensueño, un mundo donde el amor era la fuerza motriz, donde los sueños se hacían realidad y donde la felicidad era el objetivo final. La serie nos regaló momentos inolvidables. Desde los encuentros fortuitos en la agencia publicitaria, hasta las escapadas románticas en la naturaleza, pasando por las peleas, los celos y las reconciliaciones. Cada capítulo era una montaña rusa de emociones. Y Demet y Can supieron darle vida a estos personajes de una manera magistral. Supieron transmitir la pasión, el amor, la ternura y también el dolor y la angustia de una relación. Supieron capturar la esencia de la conexión humana, la vulnerabilidad que nos hace amarnos y la fuerza que encontramos en el otro. La noticia de este comercial ha sido como una bocanada de aire fresco para los fans. Verlos juntos nuevamente interpretando a personajes que nos recuerdan tanto a Sanem y Can, nos ha llenado de alegría. Hemos revivido momentos que creíamos olvidados, hemos recordado escenas icónicas y hemos vuelto a sentir esa emoción que nos embargaba cada vez que veíamos un nuevo episodio de Erkencicus.
Es como si una parte de nosotros, una parte que creíamos dormida, hubiera despertado de repente, llena de nostalgia y de cariño. Ahora hablemos un poquito de este comercial. ¿Qué nos ha mostrado? ¿Qué nos ha regalado? Bueno, para empezar, la ambientación nos recuerda mucho a la serie. Los escenarios, la música, la fotografía, todo evoca el universo de Early Bird. Es como si los creadores del comercial hubieran entendido a la perfección lo que los fans esperábamos, una inmersión en ese mundo que tanto amamos. Y por supuesto, la interacción entre Demet y Can es fundamental. Se les ve cómplices, sonrientes, disfrutando el momento. La química que transmiten es innegable. Es como si el tiempo no hubiera pasado. En el comercial vemos a Sanem y Can en situaciones cotidianas, como si el tiempo hubiera avanzado, pero su amor siguiera siendo el mismo. Vemos momentos de complicidad, miradas que lo dicen todo y gestos que nos recuerdan porque nos enamoramos de ellos. Vemos a Can mirando a Sanem con esa mezcla de admiración y ternura que tanto nos cautivó, y a Sanem respondiendo con una sonrisa que ilumina la pantalla. Vemos cómo se apoyan, cómo se divierten, cómo se quieren. Vemos en definitiva una pareja que ha madurado, que ha superado obstáculos y que sigue unida por un amor que es más fuerte que nunca. Además, la calidad de la producción es impecable. Los detalles, la iluminación, la edición, todo está muy cuidado. Es un comercial que, más allá de su objetivo publicitario, es un regalo para los fans. Es una carta de amor para aquellos que, como nosotros, han soñado con el regreso de Sanem y Can. Es un recordatorio de que las historias pueden perdurar en el tiempo, que los personajes pueden vivir en nuestros corazones y que la magia del amor siempre encuentra la manera de manifestarse. Pero, ¿qué significa este reencuentro para Demet y Can? ¿Cómo han vivido ellos esta experiencia? Si bien no han dado declaraciones oficiales sobre el tema, podemos intuir que para ambos ha sido algo muy especial. Es una oportunidad para celebrar su éxito pasado, para reconectar con sus fans y para demostrar que la amistad y el cariño pueden perdurar a pesar del tiempo y las circunstancias. Es sin duda una forma de agradecer a todos aquellos que los han apoyado durante años, que han seguido su carrera y que han mantenido viva la llama de Early Bird. Este reencuentro es también una muestra de la fuerza del fandom. Los fans de Erkencycus han sido muy activos en redes sociales. Han compartido fotos, vídeos, comentarios y han mostrado su apoyo incondicional a Demet y Can. Su entusiasmo ha sido contagioso y ha contribuido a que este comercial sea un éxito. Sin el apoyo de los fans, sin su pasión y su dedicación, este reencuentro no habría sido posible. Es un claro ejemplo de cómo la comunidad puede unir fuerzas para hacer realidad los sueños. Y hablando del fandom, quiero hacer un paréntesis para agradecerles a todos ustedes. A los que siguen nuestro canal, a los que comentan, a los que comparten nuestros vídeos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por compartir su pasión por las series turcas, por la cultura turca y por todo lo que nos une. Gracias por su entusiasmo, por su apoyo y por hacernos sentir que no estamos solos en esta aventura. Su presencia es fundamental y su cariño es un motor que nos impulsa a seguir adelante. Ahora bien, ¿qué nos depara el futuro? ¿Veremos a Demet y Can juntos en un proyecto más ambicioso? ¿Habrá una secuela de Early Bird? ¿O un nuevo proyecto que los reúna? La verdad, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que este reencuentro nos ha dado esperanza, nos ha llenado de alegría y nos ha recordado que la magia existe. Que el amor, la amistad y la complicidad pueden perdurar a pesar del tiempo y la distancia. Y eso, amigos, es algo que debemos celebrar. La idea de una secuela o un nuevo proyecto es algo que ha estado en boca de todos los fans. La posibilidad de volver a sumergirnos en el mundo de Sanem y Can, de conocer sus vidas, sus desafíos y sus nuevas aventuras, es algo que nos emociona y nos hace soñar. Aunque por el momento no haya nada confirmado, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras tanto podemos disfrutar de este comercial, de este reencuentro mágico que nos ha regalado un pedacito de ese universo que tanto amamos. Este comercial ha sido una verdadera joya para los fans. Nos ha permitido revivir momentos especiales, recordar escenas icónicas y sobre todo, sentir de nuevo la magia que nos enamoró de Early Bird. La química entre Demet y Can sigue intacta, la emoción es palpable y la nostalgia nos embarga. Es un recordatorio de que las conexiones profundas pueden sobrevivir a cualquier distancia y cualquier desafío. Es importante destacar que, más allá del éxito del comercial,
lo más valioso es la conexión que lograron Demet y Can con sus fans. Su química, su profesionalismo y su cariño por sus personajes han sido fundamentales para el éxito de la serie. Y este reencuentro es una prueba de que esa conexión sigue viva. Es un testimonio del poder de la conexión humana, de la capacidad que tenemos de identificarnos con los personajes y de sentir sus emociones como si fueran nuestras. Y hablando de conexión, es fundamental el apoyo que han brindado los fans. Sin ustedes, este tipo de momentos no serían posibles. Su entusiasmo, sus comentarios, sus likes y sus compartidos han sido clave para que este comercial sea un éxito. Han demostrado que el amor por Erkendzicus sigue latente, que la llama no se ha apagado y que siempre estarán ahí para apoyar a sus ídolos. Así que amigos, con este reencuentro, se nos ha dado una nueva oportunidad de revivir la magia de Early Bird. De recordar momentos inolvidables y de seguir disfrutando de la química entre Demet y Can. Es un regalo para todos aquellos que hemos soñado con su regreso, que hemos anhelado verlos juntos de nuevo. Es una celebración de la amistad, del amor y de la perseverancia. En resumen, hemos hablado de este reencuentro mágico, de la emoción que nos ha generado, de la química que sigue intacta entre Demet y Can, y de la importancia del fandom. Hemos explorado el impacto de Erkendzicus en nuestras vidas, de cómo nos ha hecho reír, llorar y soñar. Hemos recordado las escenas icónicas, los personajes entrañables y la música que nos transportaba a ese mundo de ensueño. Y antes de concluir, quisiera hacer un breve repaso por algunos de los momentos más memorables de Erkendzicus. Recordemos, por ejemplo, la primera vez que Sanem y Can se encuentran en la agencia, la chispa que salta entre ellos, la atracción irresistible que los une desde el primer instante. Revivamos la magia de sus citas clandestinas, de sus conversaciones secretas, de sus miradas cómplices. Recordaremos las peleas, los celos y los malentendidos que, a pesar de todo, fortalecieron su amor. Revivamos el sufrimiento de Can al descubrir la verdad sobre Sanem, y la angustia de Sanem al perderlo. Y por supuesto celebremos el reencuentro, la reconciliación y el triunfo del amor sobre todas las adversidades. También es importante destacar el trabajo de los actores secundarios, quienes también contribuyeron al éxito de la serie. Recordemos a Leila y Emre, la hermana y el hermano de Sanem, cuya relación nos conmovió y nos hizo reír. Recordemos a Zeizei, el simpático asistente de Can, quien nos regaló momentos inolvidables con su humor y su energía. Y recordemos a todos los demás personajes que con sus historias y sus personalidades enriquecieron el universo de Erkendzicus. Quiero recordar también la banda sonora de la serie, que jugó un papel fundamental en la creación de la atmósfera mágica que nos atrapó a todos. Las canciones, la música, las melodías, todo contribuía a realzar las emociones y a transportarnos a ese mundo de ensueño. Cada vez que escuchamos una de esas canciones, automáticamente nos transportamos a una escena de la serie, a un momento especial, a una emoción que nos tocó el corazón. Para finalizar, quiero reiterar la importancia del apoyo del fandom. Sin ustedes, todo esto no sería posible. Su entusiasmo, sus comentarios, sus likes y sus compartidos han sido clave para el éxito de la serie y de este reencuentro. Han demostrado que el amor por Erkendzicus sigue latente, que la llama no se ha apagado y que siempre estarán ahí para apoyar a sus ídolos. Son ustedes, los fans, quienes han mantenido viva la magia de Early Bird. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Ha sido un placer compartir con ustedes esta emoción, esta nostalgia y este cariño por Erkendzicus. Si fue así, por favor, no se olviden de dejar un me gusta en el vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Early Bird. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Y por favor, déjenme sus comentarios. ¿Qué les pareció el comercial? ¿Qué escenas de Erkendzicus recuerdan con más cariño? ¿Qué esperan ver de Demet y Can en el futuro? Me encantaría leerlos. Sus opiniones son muy importantes para mí. Su participación en esta comunidad es lo que la hace vibrante y especial. Quiero agradecerles una vez más por su tiempo, por su compañía y por su pasión. Han hecho de este vídeo una experiencia increíble. Gracias por ser parte de esta gran familia. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos más a fondo el mundo de las series turcas. Seguiremos compartiendo nuestras pasiones, nuestros conocimientos y sobre todo, nuestra alegría. Hasta la próxima.
Chao. Y no olviden, la magia de Erkencicus sigue viva en nuestros corazones.